político para exigirle a un subordinado que se marche. Y por otro lado vemos que el sistema como tal asiste a una decadencia política impresionante, porque nadie puede hacer nada ante este escándalo. Hay ministros que insultan a los congresistas o lanzan palabras agraviantes en el mismo Congreso. De todas maneras desestabiliza la política actual todo esto que está pasando. Genera un desorden institucional. Desde el Ejecutivo, además, ¿no? Cuando hay un desorden institucional y hay una crisis de autoridad, cualquiera hace lo que se le da la gana. Y ya estamos viendo que el ejemplo cunde por todas partes. Hay reclamos, hay exigencias, hay solicitudes, etcétera, etcétera, porque no hay quien mande en los diversos estamentos del Estado. Y eso genera una crisis institucional y eso tenemos que evitar, un leviatán, o sea, que se levante el pueblo y busque un orden preestablecido, una mano dura. El Perú no se puede gobernar tuiteando, ¿no? Ese es un desprecio por lo institucional. Que se le haga caso pues, a un tuit, ¿no? Que simplemente genera una emoción. O sea, lo que genera un tuit es tan amplio como los caracteres que contiene. O sea, no hay mayor efecto político, más allá de la sensación del momento. Entonces estamos siendo gobernados por sensaciones, ¿no? Por emociones, por cuestiones absolutamente coyunturales, ¿no? Sucede algo, mandan un tuit, la gente se emociona y al día siguiente, como las olas en el mar, pasaron y esperamos la siguiente ola. Y hay una tremenda crisis institucional y la política es incapaz de resolverla. Juan, ¿le parece si hacemos una pausa y continuamos con esta interesantísima conversación? Volvemos. Los antecedentes que hubo durante el gobierno de Alejandro Toledo, por los antecedentes históricos, creemos que merece una legitimidad dada por el Pleno del Congreso y no solo por los integrantes de la comisión. Es decir, coincidimos con Javier Díaz-Canseco en el sentido de que tiene que ser elegido por el Pleno del Congreso para que tenga el peso específico necesario. En segundo lugar, ingresamos en un proceso de reflexión respecto a las medidas de lucha contra la corrupción que hay en el actual gobierno. Que son nulas. Que son nulas, y eso es algo que nos preocupa. El presidente Ollanta ganó por dos acciones fundamentalmente, o por tres, hasta por tres. La primera, el gran mensaje de la reforma constitucional. Inclusive llegó a hablar de cambio de constitución. A la fecha ni siquiera hay reformas constitucionales. En segundo lugar, el tema de la inclusión social, que es un tema que tomó de Perú Posible y que llegó a Gana Perú como consecuencia de la migración de nuestros técnicos. Es un tema que se apropió Gana Perú y bueno, lo está utilizando con bastante eficacia. En tercer lugar, el tema de la lucha contra la corrupción. Inclusive el lema era la honestidad es la diferencia. Y bueno, y el abanderado de esta lucha contra la corrupción precisamente era Omar Chejade. Efectivamente, cuando él se incorpora en la plancha, yo saludé esa incorporación porque me consta que Marisol Espinosa es una persona de primer nivel, igual que, y en ese momento el señor Omar Chejade representaba la lucha contra la corrupción y saludamos la plancha por lo juvenil, por lo novedosa y porque reflejaba un cambio de actitud respecto a la corrupción. Entonces, hoy en día no podríamos hablar que Omar Chejade es una persona corrupta. De eso no podemos hablar porque hay un proceso de investigación. Pero sí, en política las cosas se manejan por percepciones. Y la percepción que hay en gran parte de la ciudadanía es de un acto incorrecto que lamentablemente tiene muchas contradicciones y genera una situación negativa respecto a lo que es el régimen democrático. Eso les pasó a ustedes con César Almeida. Pero nosotros lo zanjamos de inmediato. No hay similitud porque no fue dentro de los 100 primeros días, sino luego de 1 año y medio, 2 años, al igual que el caso de Javier Díaz-Canseco, pero en ambos casos, los casos fueron zanjados. Bueno, Almeida terminó en la cárcel, ¿no? Terminó en la cárcel, es algo que no deseamos para nadie, es una situación penosa para cualquier persona. No nos jactamos de haber llegado a ese extremo, sino que simplemente fue una situación penosa por la cual tuvimos que atravesar, pero el presidente Toledo zanjó de inmediato y Raúl Díaz-Canseco tuvo el gesto político contundente de renunciar sin ser culpable, como se demostró después. Entonces, pero tuvo la actitud política... ¿Qué es lo que debiera hacer Omar Chejade? Y si se demuestra que es inocente, bueno, al menos no arrastra... Será reivindicado. No arrastra al Ejecutivo a su problema, ¿no? A esta crisis de autoridad, que es peor inclusive que una crisis eminentemente política, porque si se le quita autoridad al presidente, yo me pongo a pensar en lo siguiente, ¿no? Supongamos que mañana el presidente invoca a las fuerzas de oposición a unirnos en torno a un gran tema y sugiere, ¿no?, alguna actividad. No faltará algún perverso en la oposición que pueda decir ni el vicepresidente le hace caso, ¿no? Ni su vicepresidente le hace caso, ¿por qué le vamos a hacer caso a nosotros? Entonces, es muy grave eso, ¿no? Eso es lo que se genera cuando hay una invocación pública del señor presidente y no le hace caso un subordinado político. Claro que sea una estrategia del gobierno, ¿no? Bueno,
a menos que sea eso por el efecto distractivo, lo cual sería cruel para con la gobernabilidad, porque priorizar popularidad a cambio de sacrificar institucionalidad es terrible en términos de país. Si yo privilegio mis 60 puntos, ¿no?, como gobernante, ¿no?, mi popularidad, y destruyo la institucionalidad para lograr eso, no estoy pensando en el Perú. Así de simple. Por eso yo admiro mucho a Alejandro Toledo, porque en su momento sacrificó popularidad a cambio de institucionalidad, porque estábamos en un momento muy difícil en el cual nos enfrentábamos a los rezagos del fujimorismo, y él prefirió sacrificar popularidad a cambio de impulsar algunas reformas y la lucha contra la corrupción, por ejemplo. Hubo procuradores que lo cuestionaban a él mismo, Alejandro Toledo, y sin embargo él no lo cesaba, porque primero estaba la política de lucha contra la corrupción. Hoy no vemos eso. Y ese elemento importantísimo para que Ollanta Humala ganara las elecciones, hoy se ha convertido lamentablemente hasta el día de hoy en letra muerta y se requieren acciones eficaces. Por ejemplo, yo me sorprendí cuando en la entrevista que le hicieron los 4 conductores el día domingo, dentro de los cuales estaba Rosana Cueva, le preguntan al señor presidente cómo quiere ser recordado. Y el presidente dice, como un presidente que no ha robado.